Muy buenos días para todas, espero que estén muy bien, espero que tengan un excelente día. Bueno, niños, hoy vamos a tener clase de ciencias naturales. Entonces, al igual que como hemos venido trabajando, vamos a escribir la meta con la fecha del día de hoy en el cuaderno. Listo. Por ahora van a estar atenticas escuchando la explicación de la temática del día de hoy y más adelante van a tener el espaciecito para escribir la información presente en las diapositivas y para hacer una pequeña actividad de investigación que encontrarán al final del documento. Listo, niños. Entonces por ahora van a estar todas juiciositas y prestando atención a la información. Bueno, desde la clase pasada comenzamos a ver un poco acerca de los esqueletos y del movimiento de los organismos. Listo. Sucede que cada organismo tiene la capacidad de moverse y cada organismo tiene diferentes tipos de esqueleto o diferentes características que le permiten moverse a través de su medio. Vamos a comenzar visualizando algunos tipos de esqueleto que encontramos. Listo. El primer tipo de esqueleto del que vamos a hablar es el exoesqueleto. Es el esqueleto externo continuo que recubre, protege y soporta el cuerpo de un animal, hongo o protoctista o protista. Un exoesqueleto o dermoesqueleto cubre toda la superficie. Listo, niños. Cuando hablamos de exo, hablamos de externo. Es el esqueleto de aquellos organismos que cuentan con su esqueleto por fuera del organismo, como encontramos en las conchas, como encontramos en los caracoles, como encontramos en algunas estrellas de mar. Entonces, ese esqueleto se encuentra en la parte externa y tiene como función proteger el organismo o gran parte de los órganos de este con el fin de mantener la supervivencia de este organismo. Listo. Ese exoesqueleto puede estar fabricado, por así decirlo, de diferentes materiales. Entonces encontramos el exoesqueleto de sales minerales. Entonces está formado por altas concentraciones de sales minerales, generando gran peso en los animales que lo poseen, como los moluscos y los corales. Son exoesqueletos que han sido creados gracias a las sales encontradas en los minerales y en la parte acuática de los mares, gracias a la concentración fuerte de sal presente en estos ecosistemas. Y hay otro tipo de exoesqueleto que es quitinoso, el cual es producido por células especializadas que excretan quitina. ¿Qué es la quitina? Es un polisacárido que forma capas endurecidas. La quitina es un componente químico creado por diversos organismos, generando un material sólido y resistente que permite o que cumple funciones de protección. La quitina también es el material con el que están formadas nuestras uñas, entonces es un material similar a ese para cada organismo. Es propio de insectos, arácnidos y crustáceos, siendo rígido pero liviano, lo cual permite hacer movimientos. Listo. Entonces tenemos que entre los tipos de exoesqueleto podemos encontrar exoesqueleto de sales minerales y exoesqueleto quitinoso. Bueno, continuando con la explicación, otro tipo de esqueleto que nosotros encontramos es el endoesqueleto. Entonces, si exoesqueleto habla de la parte externa, endo habla de la parte interna. Es decir, son aquellos organismos que poseen su esqueleto en el interior.
es una estructura interna de soporte de un animal. El endoesqueleto permite al cuerpo moverse, además de tener la función de dar forma al animal. Permite la fijación de músculos, tendones y protege el sistema nervioso. En los vertebrados superiores también protege la mayoría de los órganos vitales. Listo. Vimos que la función del endoesqueleto, por un lado, es la que le da la forma al animal o al organismo como tal. También se encarga de proteger diferentes órganos y proteger diferentes sistemas dentro de los organismos. Entonces, podemos observar que existen diferentes organismos que presentan endoesqueleto, tales como los mamíferos y como nosotros, los seres humanos, también contamos con endoesqueleto. Esqueleto en la estructura interna de nuestro cuerpo. Bueno, vamos a comenzar a hablar de esa locomoción, de ese movimiento que tienen los organismos. Entonces sabemos que los esqueletos tienen la función específica también de permitir el movimiento en combinación con otros sistemas como el sistema muscular. Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre la locomoción en los organismos unicelulares, es decir, aquellos que presentan una sola célula. Bueno, el primer tipo de movimiento que encontramos en los organismos unicelulares es el movimiento plasmático. Acordémonos que el plasma es todo lo que encontramos al interior de la célula. Toda esa parte líquida y gelatinosa que hay dentro de la célula es la que conocemos como plasma. Entonces, este movimiento es propio de seres unicelulares que se mueven a partir de prolongación de su citoplasma. Por ejemplo, a través de pseudópodos. Listo. Los pseudópodos son como esas pequeñas prolongaciones que salen de la célula y que ella mueve para poder desplazarse a través de un medio. Entonces lo que hace este tipo de organismos es generar un movimiento del plasma, del citoplasma como tal, para poder desplazarse e ir avanzando en su medio como tal. Hay que acordarnos que por lo general el ambiente en el que se encuentra este tipo de células son ambientes húmedos y líquidos, entonces eso les da la facilidad de generar ese movimiento. Bueno, pero hay otras células que tienen otras características, otras estrategias para generar el movimiento. Ese se conoce como movimiento vibrátil. Se hace a través de cilios o flagelos que vibran provocando el desplazamiento del organismo. Es propio de algunos organismos como las bacterias y protozoos ciliados como el paramecio. Este movimiento es una respuesta ante estímulos. Listo. Sabemos que algunas células tienen flagelos que son como esas pequeñas prolongaciones largas que se liberan de la célula, o los cilios, que son pequeños pelillos que rodean toda la célula y que cuando generan movimiento permiten el desplazamiento de la célula. Listo. Lo que hacen ellas es generar una pequeña vibración en los flagelos o en los cilios, y cuando esa vibración se comienza a generar, permite el desplazamiento del organismo a través de su medio. Listo. De esta manera tendríamos los diferentes tipos de locomoción que encontramos en los organismos unicelulares, que son los organismos menos complejos y más simples en el sentido de evolución como tal. Bueno, ahora vamos a ver un poco acerca de la locomoción en los organismos pluricelulares,
es decir, aquellos que cuentan con dos o más células en su estructura como tal. Listo. Entre los organismos pluricelulares podemos encontrar a los vertebrados y a los invertebrados. Entre los vertebrados tienen la característica de contar con un esqueleto. En cambio, los invertebrados no poseen esqueleto. Entonces, ahí es donde tenemos que identificar que existen diferentes tipos de locomoción dependiendo si tienen o no cuentan con el esqueleto. Bueno, entre los vertebrados encontramos a los mamíferos, a los anfibios, a los peces, a los reptiles y a las aves. Cada uno de ellos poseen características diferentes y cada uno de ellos genera el movimiento de una forma específica. En cambio, entre los invertebrados encontramos a los artrópodos, a los equinodermos, a los moluscos, a los anélidos, a los nidarios, a los poríferos, y al igual que en los vertebrados, cada uno de ellos maneja diferentes estrategias de movimiento y de locomoción para poder desplazarse a través de su medio. Listo, niños. Por ahora vamos a dejar la explicación hasta el momento. Entonces, el espacio que nos queda lo vamos a utilizar para escribir la información de las diapositivas y para hacer esta pequeña actividad que consiste en investigar y escribir en tu cuaderno 5 diferentes organismos que posean exoesqueleto y especificar qué características presentan estos organismos frente a ese exoesqueleto. Niñas, de este último mapa no lo tienen que hacer, únicamente escribir el título y escribir cuáles son los peces, que existen diferentes tipos, los invertebrados y los invertebrados. Cuáles son los vertebrados y cuáles son los invertebrados. Lo pueden escribir en forma de lista o si quieren lo pueden hacer también a modo de mapa conceptual, como les quede más fácil para cada caso. La actividad la solucionan en el cuaderno. Listo, niños. Esto sería todo por hoy. Espero que les haya quedado muy clara la información. Entonces, un feliz día para todas y nos veremos la próxima clase. Hasta luego.